Iniciamos con que la mecánica de fluidos básicamente lo que hace es evaluar, revisar y analizar todo el comportamiento del movimiento de un fluido y cómo este fluido permite interacción o interactúa con su entorno. Pero para eso entonces nos vamos a encontrar con un nuevo término que sería fluidos. Entonces, ¿qué es? Básicamente en física los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Por qué? Porque esos fluidos o esos líquidos y esos gases cumplen con ciertas características y es que una de ellas una de esas características es que se pueden adaptar al contenedor en el que están, ¿sí? Y cuando se les aplica una fuerza, pues ellos se generan un movimiento. Entonces ustedes tienen, no sé, cuando llenan un vaso de agua, sale del grifo y el líquido toma o se adapta a la forma del vaso, ¿cierto? Como son líquidos y gases, cada uno tiene, ambos son fluidos, pero cada uno tiene sus diferentes propiedades. Entonces decimos que los líquidos tienen una densidad más alta que la de los gases y son incomprensibles, es decir, que no va a cambiar su volumen independientemente pues, de una fuerza que se les aplique o una presión que se les aplique. ¿Sí? En cambio, los gases tienen una densidad mucho más baja que la de los líquidos y sí son altamente comprensibles, es decir, que el volumen de ese fluido va a variar si yo varío otras variables, como por ejemplo la presión y la temperatura de un gas. ¿Listo? Entonces, tenemos hasta acá que cuando yo hablo de fluidos, hablo de un líquido o de un gas y que esos dos fluidos se caracterizan porque se pueden adaptar a diferentes formas. ¿Bien? Ahora, de manera física, los fluidos van a comportarse de acuerdo a unos principios o unas ecuaciones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de la hidrostática, hablamos nosotros que cuando tenemos en un tubo en U, que es el desarrollo de nuestro ejercicio, ¿no? Pues el enunciado de nuestro ejercicio, cuando tenemos un líquido en U y ese líquido está sometido a diferentes presiones, entonces, puedo describir yo la presión hidrostática o la presión de ese fluido de la siguiente manera, donde digo que P, que es la presión, es igual al producto entre la densidad del líquido, la gravedad y la altura a la que se encuentra. ¿Mm? Entonces, recordemos que la presión se puede dar en pascales, que también equivalen a Newton por metro, que la densidad está dada, es igual a la masa sobre el volumen y está dada en kilogramos por metro cúbico. La gravedad, pues que es una aceleración y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que es una distancia, sus unidades son en metros. Bien, aparte de eso tenemos otro principio, que es el principio de Pascal, que nos habla de la presión que yo someto en un fluido. Esa misma presión en un punto del fluido, esa misma presión va a ser igual en cualquier otro punto del fluido. Bien. Entonces decimos, la presión que yo ejerzo en un fluido, claramente, la presión que yo ejerzo en un punto A de ese fluido va a ser igual a la presión ejercida en un punto B. ¿Listo? Y definimos presión como la razón de cambio entre la fuerza y el área. Entonces ya sabemos que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, donde se aplica pues esa presión. Entonces, con estos dos, digamos, temas, estos dos conceptos ya trabajados, vamos a revisar el enunciado. ¿Por qué lo hago acá muy superficial? Porque pues esto ya se vio dentro de las web conferences que da la directora del curso. Entonces, tenemos en un enunciado, en nuestro ejercicio 3, el enunciado. El enunciado nos dice, en un tubo en forma de U, abierto de ambos extremos, espérenme un segundo acá, abierto en ambos extremos, está parcialmente lleno de agua. Ese agua lo vamos a llamar líquido 1.
¿Listo? Como se muestra en la figura 3.a. A continuación, en el brazo derecho se vierte un líquido, líquido 2. ¿Cuál es ese líquido? Va a cambiar de acuerdo a la letra seleccionada por cada estudiante. Para eso nos dirigimos a la tabla 7. Y después de eso, cuando yo sumerjo ese líquido por el otro brazo del tubo, entonces ese líquido va a formar una columna. Y esa columna va a tener una determinada medida. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que el valor de la columna va a depender del último dígito de la cédula de ciudadanía o de su tarjeta de identidad, de su documento de identificación. Si el último dígito es 6, entonces cambiamos la variable, la cambiamos por el número 6. Bien, entonces para cada uno de ustedes, pues van a tener dos valores diferentes. El valor del líquido, el líquido 2, que yo tengo acá, de acuerdo a esta gráfica, va a ser diferente. Por tanto, la densidad de ese líquido también va a ser diferente para cada estudiante y asimismo el valor de la columna L que se forma cuando se sumerge el líquido. ¿Bien? Entonces acá digamos que no hay dos ejercicios con valores iguales. Bueno. Tenemos entonces aquí la gráfica que nos dice el enunciado. Tenemos una situación A, donde sencillamente hay un tubo donde ambos brazos del tubo están abiertos, es decir, que acá se está ejerciendo una presión atmosférica que la vamos a llamar P atmosférica. ¿Listo? Acá también se está ejerciendo esa presión atmosférica y solamente tenemos un líquido, que es el agua. Para todos, el líquido 1 va a ser el agua. Después de eso pasamos a una situación B. En esa situación B ya va a cambiar. Vamos a tener un líquido 2. ¿Qué líquidos nos propone el ejercicio? Entonces, aquí está la tabla número 7, donde dependiendo de la letra de cada estudiante, entonces va a cambiar el líquido. Unos van a manejar gasolina, alcohol, mercurio, aceite y glicerina. A cada uno de esos líquidos se les asigna o bueno, se les brinda la información de la densidad. Yo hago una cosita acá. Ya. Una densidad que como habíamos hablado y visto ya, esa densidad está en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces la gasolina tiene una densidad, el alcohol tiene otra, el mercurio tiene otra, el aceite otra y la glicerina otra. Es importante tener esto en cuenta, que cada líquido va a tener una densidad diferente y que tenemos que trabajar con esas densidades para encontrar cómo se comportan los líquidos o los fluidos en estos diferentes entornos. Entonces, acá podemos ver fácilmente que los de la letra C y la letra E son los que mayor densidad, sí, mayor valor de densidad van a tener en comparación, por ejemplo, con los de la letra A y los de la letra B. Eso indica pues que los valores pueden estar variando significativamente entre los resultados. No solamente los valores de los enunciados, sino que obviamente los valores de los resultados también van a ser totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, en la situación B nos dicen, bueno, usted ingresa por un lado del brazo del tubo, en este caso por este lado, ingresa el líquido. Vamos a trabajar con la letra C. Vamos a ingresar mercurio. Bien, entonces acá ingresamos mercurio y cuando ingresamos, como el fluido se va a adaptar al envase al que yo lo ingreso, entonces se va a generar una columna F. Va a llegar a una altura L. ¿Listo? Pero a su vez, fíjense que por la diferencia de densidades entre un líquido, el líquido 2, entonces en este caso en el mercurio y el agua, pues la altura no va a ser la misma. Fíjense que aquí estamos hablando de un solo líquido y la altura a la que llegaba el líquido en cada uno de los brazos era la misma, pero no pasa lo mismo en la situación B, porque ya estamos manejando líquidos con densidades diferentes. Entonces, nuestro punto del enunciado nos dice que debemos determinar la diferencia H entre esas alturas de las dos superficies de los líquidos. Es decir, que tenemos que encontrar este valor de H, este valor de acá.
¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de esas alturas generada por qué? Por las diferentes presiones de los líquidos. ¿Cómo hacemos eso entonces? Ya vamos a ver. Pasamos entonces luego a una situación C. Ah, bueno, la situación C estaba. Dice, luego el brazo derecho se cubre de cualquier movimiento del aire, mientras que el aire sopla a través de la parte superior del brazo izquierdo, hasta que las superficies de los líquidos estén a la misma altura, como se muestra en la figura 3.c. Entonces, vemos acá que tenemos en nuestra situación C, aquí nos dice protección, es decir, tapamos esta entrada, ¿sí? Y acá como queda destapado, lo que hace la persona es soplar. Al soplar, pues el aire entra con una velocidad y va a generar un cambio de presiones en el resto del tubo. Y ese cambio de presiones también va a hacer que se genere una equivalencia entre estas alturas. ¿Listo? Por eso dice el enunciado que se sopla por una entrada del tubo, se sopla hasta que esas alturas queden iguales. Miremos acá. Luego, el brazo derecho se cubre de cualquier movimiento del aire mientras el aire sopla a través de la parte superior del brazo izquierdo, hasta que las superficies de los líquidos están a la misma altura. Entonces, ahí ya vemos eso. ¿Qué nos dice entonces después de eso? Nos dicen, mire, cuando ya estén a la misma altura, usted sopla por un lado del tubo y va a cambiar la altura de estos dos líquidos. Cuando estén iguales en ambos brazos del tubo, entonces usted va a poder determinar la rapidez del aire con la que se sopla a través del brazo. ¿Listo? Y también nos dan la densidad del aire. Entonces, para que la tengamos en cuenta. Hasta ahí está entendido lo que es el enunciado. Acá no he hablado más, sino solo cómo comprender el enunciado y cómo el fluido se comporta en cada una de las tres situaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno. Listo, entonces pasamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice en la situación B? Nos piden hallar esta diferencia de alturas, este H que está acá. Y en nuestra situación C, nos piden encontrar esta velocidad. Vamos a mirar entonces cómo desarrollamos este ejercicio. Entonces aquí habíamos, bueno, acá ubico nuevamente la imagen de la situación B. Tenemos un líquido que me genera una columna L. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Me genera una columna L y se evidencia pues el cambio de altura en ambos líquidos. Entonces, aquí ya habíamos hablado de la existencia de una presión atmosférica en ambos tubos porque los tubos estaban abiertos, es decir, están expuestos al aire y el aire también es un fluido. Entonces también hay que tener en cuenta la presión que ejerce el aire dentro de esos puntos. ¿Cuáles puntos? El punto A y el punto B. ¿Por qué esos dos puntos? Porque nos acordamos del principio de Pascal, que ya los había mencionado antes, donde nos dice que la presión en un punto del fluido va a ser exactamente igual a la presión en cualquier punto, en cualquier otro punto del fluido. Entonces, lo que acá debemos hacer es definir cómo están expresadas las presiones en cada uno de esos puntos. Entonces, fíjense que hay un punto A que pertenece a un lado del tubo
¿cierto? Y hay un punto B que está en el otro lado del B. Vamos a comparar las presiones a las que están sometidas esos dos puntos y después las igualamos. Entonces, ¿qué pasa con la presión en el punto A? En el punto A están actuando dos presiones diferentes. La presión atmosférica, que sería esta, peso A, presión atmosférica, ¿sí? Y la presión ejercida por el agua. Y la presión ejercida por el agua. Entonces, esta presión que está acá la voy a poner en rojo. ¿Listo? Esta sería la presión ejercida por el agua. Ahora, en el punto B, ¿qué fluidos estarán actuando para poder determinar la presión en el punto B? Estamos hablando de que hay una presión atmosférica, igual que en el punto A, porque ambos tubos tienen sus secciones abiertas, entonces hay un ingreso de aire ahí, por tanto hay una presión atmosférica. Y acá se genera entonces otra presión que es la presión causada por el líquido que yo ingresé, ¿no? Entonces vamos a trabajar con presión del líquido. ¿Qué líquido? El líquido sub 2, ¿vale? Listo. Y esa es la presión ejercida en el punto B. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se expresaría esto? La presión en A va a ser igual a la presión atmosférica, que es esta que está acá, más la presión del agua. Pero esa presión del agua por expresión de la presión hidrostática, ya sabemos que está definida como ρ por gravedad por altura, donde ρ es la densidad del líquido, en este caso, pues la densidad del agua, ¿no? Acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, acá la volví a dejar. Teniendo en cuenta que la presión del agua va a ser igual a ¿quién? A ρ, que sería la densidad del agua. Entonces ponemos acá densidad del agua. Este valor es es un dato conocido, es como el valor de la gravedad o la densidad de cualquier otro fluido que ustedes pueden fácilmente googlear. Sí, creo que el enunciado lo entrega. Está el valor de la gravedad, que pues ya también lo conocemos, y tenemos que mirar la altura. ¿Qué altura tendríamos que analizar o qué altura es la que está formando la presión ejercida por el agua? ¿Sí? Fíjense que no es L porque L es la longitud del líquido 2, pero tampoco es H minúscula porque H minúscula viene siendo la diferencia de alturas. ¿Sí? Entonces, si yo necesito, aquí este es mi punto A, si yo necesito encontrar la altura en este punto A, pero es la altura de ¿quién? De este pedacito de fluido de agua que está acá. Bien, entonces sabemos que si de aquí a aquí es L y quitamos esta sección que sería H, pues ¿qué nos queda? Nos queda este pedacito, llamémoslo X o llamémoslo Y. Llamémoslo Y. ¿Y cómo estaría dado Y? Es por toda la columna de mercurio, que estaría dada por L, menos este pedacito H, que es la diferencia de estas alturas. Entonces, L menos H vendría siendo este pedacito de Y. ¿Sí me hice entender? Entonces, vuelvo y explico. El punto que estamos evaluando es este. El punto A, que es, digamos que el paralelo al punto B. Por principio de Pascal ya sabemos que la presión acá en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Ahora, para poder encontrar la presión en este punto tenemos que sumar todo lo que este puntico tiene que soportar, que es que la presión del fluido que está acá
y la presión del fluido que está acá. Son dos fluidos diferentes. Entonces, este en rojo me genera lo que se llama la presión atmosférica y este en verde es la presión del agua, ¿sí? Pero la presión del agua como tal no la conocemos, pero la podemos expresar en términos de la densidad, de la gravedad y de la altura, ¿bien? Pero esta altura está definida es por la cantidad de agua que hay por encima de ese punto que yo estoy evaluando, es decir, por este pedacito nomás. Como no tenemos expresado quién es este pedacito de fluido, ¿sí? ¿Quién es este segmento? Entonces vamos a hacer uso de la otra información que tenemos. Si bien es cierto, no tenemos cuánto mide esto, vamos a llamarlo Y nuevamente, sí podemos conocer que de este punto a este punto hay una distancia que se llama L, ¿cierto? Y que de este otro punto a este punto hay una distancia que se llama H. Entonces, si a esta L le quitamos esta parte de H, ¿qué nos queda? Nos queda Y. Expresado eso en lenguaje matemático está acá. Y es igual a L menos H. Y esa sería la altura de la columna del agua que este punto P debe soportar. Entonces, podemos expresar la presión en el punto A de esta manera. La presión atmosférica es igual a la la presión en el punto A es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por gravedad por esa altura, altura L y altura en términos de L menos H. Ahora pasemos entonces a la presión en el punto B. Habíamos hablado que la presión en el punto B está definida por dos líquidos. ¿Cuáles dos líquidos? El líquido número 2, que yo dije que íbamos a trabajar con mercurio en este caso, ¿sí? Este líquido que está acá, más este otro líquido que está acá, fluido, perdón, que está aquí. Con estos dos fluidos, cada uno con una presión diferente, este punto B tiene que soportar esas dos presiones. Entonces, este punto, este fluido que está acá, lo vamos a llamar presión atmosférica, porque es el que da el contacto con el aire. Bien, y este punto que es esta presión de acá, de este fluido, entonces lo vamos a llamar presión L sub 2, que indica la presión generada por el líquido número 2. Ya ustedes cambiarán los índices de acuerdo pues a la letra escogida, dirán si es mercurio, aceite, gasolina, glicerina, lo que sea, ¿bien? Pero en sí va a ser lo mismo, va a ser la presión en el punto 2. Bien. Entonces, matemáticamente, esto quedaría como que la presión en el punto B va a ser igual a la suma de las presiones de estos dos líquidos, de estos dos fluidos, es decir, la presión atmosférica más la presión del líquido 2. ¿Cómo se define la presión de un líquido? Con el producto de la densidad. ¿Cuál densidad? La densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura. ¿Pero cuál es la altura? La altura es la generada, en este caso, por este tubo, que ya sabemos que la altura de ese líquido es L. Entonces aquí ya sería la densidad del líquido 2 por la gravedad por L. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué sigue? Volvemos a trabajar con el principio de Pascal y nos dice que el punto en A debe ser igual al punto en B. Es decir, que nosotros perfectamente podemos decir que esta presión que está acá va a ser igual a esta presión que está acá. ¿Bien? Entonces, eso matemáticamente estaría escribiéndose como
La presión en A va a ser igual a la presión en B, es decir, a todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? Hasta acá lo único que hemos hecho es una interpretación también matemática sobre las presiones que están ejerciendo cada uno de los fluidos en cada uno de los puntos que yo estoy analizando y aplicando el principio de Pascal, que me dice que la aparición en un punto de un fluido va a ser igual a la presión de cualquier otro punto de ese mismo fluido. Entonces, cuando nosotros igualamos, recordamos también que nuestro enunciado nos pide encontrar que esta diferencia de alturas, este H que está acá. Este H. Bien. Entonces, tenemos el valor de la presión atmosférica, no, pero fíjense que tenemos la variable de la presión atmosférica en ambos lados del igual. Entonces, matemáticamente, esto hace que estas dos presiones se anulen una a la otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda que la densidad del agua, que es un valor que nosotros conocemos, la gravedad, que también es un valor que nosotros conocemos. Este L también lo conocemos, sí, porque fíjense que para cada uno de ustedes el valor de L va a cambiar de acuerdo al último dígito de su cédula. Esto y forma una columna de longitud, tanto se refiere a L. Entonces, el valor de L también lo tenemos. Y el valor de la densidad de líquido 2 también la tenemos. Fíjense que está acá en esta tabla. Cualquier líquido ya tiene su densidad definida. Gravedad y L, que también lo tenemos. Es decir, que lo único que nos queda es despejar este valor de H. ¿Cómo despejaríamos entonces ese valor de H? Pues aquí ya sabemos que nos quedaría la densidad del agua, ¿sí? Por la gravedad, por L, menos la densidad del agua, por la gravedad, por H, va a ser igual ¿a quién? A la densidad del líquido, por la gravedad, por L. Y entonces nos interesa dejar primero solamente este término. Quiere decir que la densidad del agua, H2O, la densidad del agua, por la gravedad, por la altura, va a ser igual a ¿quién? A la densidad del líquido 2, por la gravedad, por L, menos la densidad del agua, por la gravedad, por L. Pero esta presión queda negativa, entonces lo que hacemos es cambiar signos en cada uno de los términos de la igualdad. Entonces decimos acá que la presión en el agua por la gravedad por la altura va a ser igual a ¿quién? Como cambiamos de signos, esto queda negativo, esto queda positivo y lo positivo pues, generalmente siempre se pone de primeras en la igualdad. Entonces quedaría acá que la densidad del agua por la gravedad por el valor de L menos la densidad de mi líquido 2 por la gravedad por L. Bien. Ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa H. Es decir, que tenemos que seguir despejando. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría que H va a ser igual a todo esto que está acá,
¿sí? Pero como esta expresión está multiplicando el término de h, pasaría al otro lado a dividir. De manera rápida, vamos a decirlo así. Entonces, decimos que al final nos quedaría entonces que h es ¿quién? Esto mismo. Dividido la densidad del agua por la gravedad. ¿Listo? Y esta sería la expresión para encontrar esa diferencia de altura entre los dos líquidos que están dentro del tubo. ¿Bien? Entonces, revisemos acá qué otra cosa se puede hacer. Fíjense que acá gravedad y la altura del líquido, gravedad y L, G y L, están en ambos términos. Entonces, yo puedo sacar factor común. Entonces, puedo decir que H es igual a ¿quién? A la gravedad por la altura del líquido. Factor común, ¿quién? De la densidad del agua menos la densidad del líquido 2. Todo eso dividido sobre la densidad del agua por la gravedad. Y aquí, gravedad y gravedad se cancelan. Entonces ya pueden encontrar el valor de la altura de la diferencia de alturas en términos de las densidades de ambos líquidos. Densidad del agua y densidad pues, del mercurio, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, la verdad me perdí un poquito cuando empezó a despejar H. Ok, bueno. Bueno, acá, en este paso lo que hicimos fue, anular las presiones, ¿cierto? Anulamos presión atmosférica acá y acá porque pues están a ambos lados del igual. Entonces, acá lo que hicimos fue transcribir la ecuación con los términos que nos quedaban. Entonces nos dice que la densidad del agua por la gravedad por la altura. Acá lo que hice fue multiplicar esto por esto y este término por este término para poder sacar este H del paréntesis. Entonces me quedaron dos términos. Gravedad por la densidad del agua por gravedad por L, menos, por este signo menos, la densidad del agua por la gravedad por H. ¿Sí? Esto es igual a ¿quién? Al único término que me queda acá, porque pues la presión atmosférica se fue. ¿Cuál es el término que me queda? La densidad del líquido 2 por la gravedad por L. Que ya sabemos que aquí en este caso H, que es la altura del líquido, está determinada por L, que ustedes lo tienen en sus enunciados. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Como me interesa tener H y H está en un término en este lado del igual, lo que hago es que los otros términos que no tengan H los paso al otro lado de la igualdad. Entonces, ¿quién está al otro lado de la igualdad? La densidad del líquido 2 por gravedad por L menos ¿quién? Menos este término que está acá positivo pasa al otro lado negativo. Entonces tendríamos que la densidad del agua por gravedad por L. Bien. Ahora, si se fijan, este término ha de ser negativo. Miren, el menos acá y este menos continúa. Para poder despejar, cuando yo voy a tener que despejar un término negativo, lo que se hace es cambiar el signo a los demás términos o bueno, a todos
los términos de la ecuación. Entonces, como acá está negativo, pasaría un término positivo, pero exactamente son las mismas variables. La densidad del agua, gravedad, gravedad, altura, altura. Igualamos ¿a quién? Este está negativo, entonces quedaría positivo y lo pongo de primeras. Entonces me quedaría densidad del agua acá, densidad del agua acá. Gravedad, gravedad y L, la altura L. Este término que está positivo pasaría a ser negativo, menos densidad de líquido 2, densidad de líquido 2, gravedad, gravedad, altura del líquido 2 y altura del líquido 2 que está determinado por L. Bien, entonces ya eliminando, perdón, pasando todos los términos que no tenían L, los pasamos al otro lado de la igualdad y además cambiamos el signo para que nos quede un H positivo, porque pues es una altura, es una distancia, la magnitud de la distancia no debe ser negativa. Entonces, lo que hacemos es seguir quitando todos estos factores que están acompañando a la altura. Entonces, como la densidad acá, la densidad del agua por la gravedad es un término que está multiplicando, pasaría al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria. Entonces, me quedaría que la altura va a ser igual a la densidad del agua por gravedad por la altura del líquido menos la densidad del agua por la densidad del agua, no, la densidad del líquido 2 por gravedad por L. Todo eso dividido entre la densidad del agua por la gravedad. ¿Y respondo tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Entonces, lo último que se hace, pues, es encontrar el factor común. Acá la gravedad y la altura del líquido 2 se repiten tanto en este término como en este que está acá. Entonces, como se repiten, lo que hago es un factor común. Y digo que la gravedad por la altura del líquido 2 va a ser factor común de ¿quién? De la densidad del agua menos la densidad del líquido 2. Todo eso dividido entre la densidad del agua por la gravedad. Bien. Ahora, lo único que queda ahí es reemplazar los datos, hacer las operaciones, revisar los valores y las unidades que estén bien y encontramos esa altura. Pasamos entonces al punto número C. El punto número C, entonces lo que nos dicen es, mira, antes nosotros teníamos un tubo donde al lado y lado estaba destapado, ¿cierto? Ahora entonces lo que vamos a hacer es tapar un lado del tubo, en este caso acá dice protección, es decir, acá se tapa esta parte del tubo y se sopla por el lado que queda abierto, ¿bien? Se sopla hasta que, ¿qué? Hasta que ese H que nosotros habíamos encontrado antes sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia de alturas entre esos dos líquidos, sino que quedan a la misma altura los dos líquidos, ¿bien? Una vez encontrada esa altura, nosotros necesitamos es encontrar la velocidad del aire, qué velocidad tuvo que entrar, o bueno, qué velocidad se tuvo que generar para que el aire que entrara acá permitiera que estas alturas fueran iguales. Bien, entonces tenemos acá que tener en cuenta otros aspectos. Entonces, fíjense que ya hay un punto C, hay un punto D, hay un punto B y pues hay un punto A. Decimos, perdón. Que los puntos C y los puntos D están a la misma altura, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior. Entonces, la altura en C y la altura en D es exactamente igual.
Por tanto, las presiones en esos dos pues también van a ser iguales. Miremos entonces que aquí no hay velocidad del aire. Entonces, la velocidad del aire o la velocidad en B va a ser igual a 0. Y la velocidad del aire que va a ingresar acá, pues va a ser conocida con solamente B. No necesitamos como identificar o diferenciar que sea B sub aire, porque pues ya se va a sobreentender que es ese el único fluido al que se le añade una velocidad en este caso. Bien. Bueno, entonces para el desarrollo de este ejercicio nosotros vamos a trabajar con otro concepto nuevo, otra ecuación nueva, que es la ecuación de Bernoulli. Y acá esta ecuación de Bernoulli me va a tener en cuenta muchos más factores porque la vamos a trabajar siempre y cuando tengamos un fluido que esté en movimiento. ¿Listo? Entonces, esa ecuación de Bernoulli nos va a parar dos puntos, un punto A y un punto B. Decimos que la presión atmosférica en el punto A va a ser igual a, perdón, la presión atmosférica en un punto A más un medio de la densidad de ese fluido por la velocidad adquirida por él al cuadrado. Fíjense que esto se parece a una ecuación, a un tipo de energía cinética, ¿cierto? Que me dice que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, este tipo de presión es que un medio ya no sería de la masa, sino de la velocidad, de la densidad por la velocidad en ese punto al cuadrado. Más otro tipo de presión que sería la densidad de ese fluido por gravedad por la altura que se forma, que ya lo hemos visto que era la presión hidrostática. Todo eso es igual a ¿quién? A este mismo tipo de presiones, pero evaluadas en otro punto, evaluadas en un punto B. Entonces, fíjense, hay una presión atmosférica en un punto A, acá también hay una presión atmosférica en un punto B. Hay otro tipo de presión que me va a tener en cuenta la velocidad del fluido en A, en el punto A. Aquí hay una misma presión que me tiene en cuenta la velocidad de ese fluido en un punto B. Son exactamente iguales. Más la presión que me va a tener, la presión del fluido en un punto A, donde se tiene en cuenta la altura a la que se encuentra ese fluido respecto al punto A. Y acá, en este lado del igual, voy a tener lo mismo. Una presión que me va a evaluar la altura o la presión del punto B que que ese punto B va a sentir respecto a una altura del fluido. Bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta ecuación de Bernoulli, en este caso particular donde decimos que las alturas son iguales, entonces, como las alturas son iguales, aquí hay estos dos términos van a ser lo mismo, porque pues la altura en A y la altura en B van a ser iguales, quiere decir que esta presión va a ser igual a esta. Como están a ambos lados del igual, pues estas se van como a anular entre sí. Bien, entonces vamos a eliminar este término y este término porque sabemos que los puntos que nosotros estamos evaluando están a la misma altura. Bien, entonces desaparecen esos términos. ¿Qué nos queda? Nos queda analizar y recordar que en este ejercicio, como acá se puso una protección, no se ejerce ninguna velocidad. La velocidad en el punto B es 0. Entonces, como esa velocidad en el punto B es 0, este término también va a desaparecer porque acá nos estaban hablando de una velocidad en el punto B. Al ser 0 y multiplicar todo esto por 0, pues este término desaparece. ¿Qué nos queda entonces? Nos quedan términos de presión en el punto A, presión en el punto B y un medio de la densidad por la velocidad en el punto A al cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos pues que la velocidad en el punto A sí existe porque es precisamente lo que tenemos que hallar dentro de nuestro enunciado. Entonces nos queda acá que como estas son presiones estas son presiones que no dependen de la velocidad, entonces mandamos estos términos a un lado del igual para que en este lado del igual nos quede solamente todo lo que dependa de la velocidad de nuestro fluido. ¿Listo? Entonces quedaría esto como un medio de la densidad
por la velocidad en el punto A al cuadrado. ¿Y eso es igual a quién? A la presión en B, que era lo que teníamos acá, menos la presión en A. ¿Por qué menos la presión en A? Porque estaba a este lado del igual, estaba sumando, entonces pasaría a restar. Bien, entonces tenemos esta nueva expresión que sale de eliminar estas presiones porque las alturas son iguales, la altura en A es igual a la altura en B, y porque también la velocidad en el punto B es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones, me desaparecen estos tres términos. Ahora, entonces, vamos a trabajar con las presiones en los puntos C y punto D. ¿Qué presiones o qué presión está, qué fluidos están ejerciendo presión sobre este punto C? Tenemos entonces que ya hemos hablado de una presión atmosférica, ¿cierto? Tenemos también entonces que estamos hablando de una presión ejercida por el aire y tenemos que está ejerciéndose también una presión por la columna de agua que está encima de ese punto C, perdón. Bien, entonces, con la ecuación de la presión igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, vamos entonces a expresar, o nos quedaría expresado que la presión en este punto B va a ser ¿quién? La presión en A, que es la presión atmosférica normal, más la presión ejercida por el aire, que sería densidad del aire por gravedad por H mayúscula. ¿Por qué por H mayúscula? Fíjense que como está en esta misma altura, entonces el valor de H que se registra en este lado del tubo, pues va a ser esta misma altura, este mismo valor. ¿Listo? Entonces, esa altura generada o el tamaño de esa columna de el aire que se ejerce, el aire que está ejerciendo presión sobre este punto P va a ser H. ¿Listo? A esa presión se le va a sumar la presión que está ejerciendo todo este líquido. Y ya sabemos que este líquido, si lo ven de manera gráfica, es ¿quién? Es L. Bueno, entonces acá me quedaría que se le suma la densidad del agua por la gravedad por L. ¿Por qué? Porque pues al estar a la misma altura, pues las alturas que se expresan acá en este lado del tubo, pues van a ser igual a las expresadas en el lado izquierdo del tubo. Ahora entonces pasamos a expresar y a verificar cuáles son las presiones o cuáles son los fluidos que están actuando sobre mi punto D. Y tenemos entonces que en el punto D o la presión ejercida en el punto D va a ser igual a ¿quién? A una presión P sub B más la presión en generada por la columna de aire, que ya sabemos que es la densidad del aire por la gravedad por H, que sería la altura de la columna que se forma acá, y la presión ejercida por la columna formada por el líquido número 2, en este caso. Cada quien le corresponde su líquido. Entonces decimos que esa presión está expresada en términos de la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura que se está generando, en este caso es L. Entonces, como ya definimos cuáles son las presiones que están ejercidas en cada uno de esos puntos, C y punto D, entonces nuevamente aplicamos este principio de Pascal, que nos dice que la presión en el punto D y la presión en el punto C deben ser iguales. Entonces, como ya definimos quién es la presión en C y quién es la presión en D, lo único que nos queda es hacer esa igualación matemáticamente. Es decir, la presión en D, ¿quién es? P sub B más la densidad del aire por la gravedad por H mayúscula más la densidad del líquido 2 por la gravedad por L, que sería la altura de ese líquido, es igual a la presión en C. ¿Y quién es la presión en C? Todo esto que está acá. Entonces me dice la presión en A más la densidad del aire por la gravedad por H más la densidad del agua por gravedad
por R. Ahora, con estas dos expresiones, ¿aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Ahora, entonces, con estas dos expresiones, acá tenemos una segunda expresión. Y una primera expresión, vamos a trabajar para encontrar ¿quién? Encontrar la velocidad de mi fluido. ¿Cómo haría esa expresión? Entonces, miremos acá. ¿Qué nos dice esto? Fíjense que tenemos acá dos términos iguales, que es la presión ejercida por la columna de aire en ambos puntos. Aquí hay una y aquí hay otra. Estos dos términos son iguales y están en ambos lados de la igualdad, entonces se cancelan uno con el otro. Bien, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría que la presión en B la presión en el punto B, ¿sí? Más la densidad del líquido 2 por gravedad por L va a ser igual a la presión en A más la densidad del agua por la gravedad por L. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de acá? Si decimos que la presión en B menos la presión en A sería igual a la densidad del agua menos gravedad por L menos la densidad del líquido 2 por la gravedad por L. Y ahora entonces vemos también que aquí gravedad por L y gravedad por L están, comparten términos. Entonces lo que hacemos es sacar factor común. Entonces decimos que la gravedad por L es factor común ¿de quién? De la presión, de la densidad del agua, perdón, la densidad del agua menos la densidad del líquido 2. ¿Listo? Y ya sabemos que esta resta va a ser igual a ¿quién? A este término que está acá, miren. La presión en B menos la presión en A, aquí presión en B menos presión en A. ¿Es igual a qué? A 1/2 de la densidad por la velocidad en A al cuadrado. Entonces, en vez de escribir presión B menos presión A, escribimos 1/2 de la densidad ¿de quién? Del punto A al cuadrado. De la densidad del aire por la velocidad en el punto A al cuadrado, perdón. ¿Listo? Entonces, borrémoslo, que quedaría como roso 1. Entonces, tenemos el valor de la densidad del agua, sí. Tenemos el valor de la densidad de nuestro líquido, sí. Tenemos el valor de la gravedad, también. Tenemos el valor de nuestra columna L, también. Todo esto son valores que nos da el enunciado o son constantes que ya las conocemos. Esta densidad, ¿quién sería? Pues es la densidad de qué fluido, del aire, ¿listo? La densidad del aire también la conocemos. Fíjense que acá dentro de nuestro enunciado nos dicen, considere que la densidad del aire es de 1,20 kilogramos por metro por metro cúbico, perdón. Entonces, también conocemos esta densidad del aire.
Y lo único que nos haría falta es encontrar esta velocidad cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejamos. Pero pues acá el despeje ya está mucho más sencillo. Ya sabemos que la velocidad en el punto A al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A la gravedad por L, factor común, a la gravedad por L, factor común ¿de quién? De ρ o de la densidad del agua menos la densidad del líquido 2. Todo esto sobre quién. Sobre un medio de la densidad del aire. Pero cuando yo paso este término un medio, cuando yo paso este término un medio acá a dividir, encuentro que este 2 quedaría acá en el denominador y en el numerador, perdón, y en el denominador pues quedaría solamente, ¿listo? Ahora, ¿qué nos toca tener en cuenta? Que esta velocidad está elevada al cuadrado, fíjense. Entonces, para yo despejar un término que está al cuadrado, lo que hago es sacar raíz en ambos lados del igual. Saco raíz acá y saco raíz acá. Pero pues la raíz en este lado del igual lo que hace es anular este exponente. Entonces me queda que la velocidad en el punto A o la velocidad del aire es igual a la raíz cuadrada de todo este término que está acá. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta solamente identificar las densidades, los valores de las densidades de nuestros líquidos o de nuestros fluidos y hacer las operaciones de manera correcta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Bueno, tenemos entonces que ya con eso daríamos solución al ejercicio número 3. En el ejercicio número 4 nos dice, un ingeniero está encargado de diseñar un tanque de almacenamiento de agua. El tanque tiene una base cuadrada de, pongámosle, 5.5 metros y de lado y una altura de 10.5 metros. Y entonces acá nos dan las dimensiones, nos dicen, mire, aquí es un fondo cuadrado, es decir, nos dan una longitud L y como es cuadrado, pues la longitud acá también va a ser L, ¿cierto? Y el tanque tiene una altura, vamos a llamar una altura H, y nos dan los valores. Entonces podemos fácilmente conocer el volumen de ese tanque. Bien, nos preguntan, ¿cuál es la presión hidrostática a la cual se encuentra sometido un cuerpo que esté en el fondo del tanque si el tanque está lleno de agua? Entonces, dentro de lo que nosotros hemos trabajado, ¿cómo encontraríamos la presión hidrostática? Y ahí los escucho. Acá me quedo callada hasta que alguien me responda. Muchachos, la grabación va a quedar bastante aburrida.
¿Cómo se calcula la presión hidrostática? La hemos trabajado acá. Listo. Entonces, para afinar las cifras de hoy, ¿cuál es la presión hidrostática a la que se encuentra sometido un cuerpo que esté en el fondo del tanque? Tienen que tener en cuenta que el tanque, vamos a ponerlo acá, el punto A nos dice que en el fondo, es decir, acá. ¿Listo? Donde la altura, pues sería la altura del tanque. Bien, vamos a decirle H. Donde nos dice acá, si el tanque está lleno, o sea, hasta la mitad, si el tanque está lleno hasta la mitad de agua, ¿cuál es la presión en el fondo en este caso? Entonces, lo mismo, sigue un objeto que está en el fondo del tanque, en el fondo del tanque, ¿sí? Pero entonces el tanque no está lleno de agua completo, sino hasta la mitad. Entonces sería hasta aquí. Vamos a llamarlo H medios. Pero el otro H medio que tiene, o sea, la otra mitad del tanque, está cargada ¿con qué? Con presión atmosférica. Ajá. Bueno, quitemos esto. Hay una presión de un fluido número 2. ¿Listo? Bien, entonces tienen que tener en cuenta para evaluar la presión atmosférica, para evaluar la presión que se ejerce sobre este objeto, tienen que tener en cuenta dos fluidos, el del agua y el del aire. Bien, listo. Y para el punto C que dice, ¿cómo cambiaría la presión en el fondo si el tanque se llenara completamente de un líquido más denso que el agua, como el mercurio, o menos denso que el agua, como la gasolina? Entonces, dice acá que el tanque se llena completamente, es decir, que vamos a tener nuevamente este caso 1. Este caso 1, donde en el fondo del tanque está el objeto, pero este objeto se somete a una presión de un líquido número 3, una presión de un fluido número 3, pongámosle que de mercurio, perdón. Está lleno de mercurio. ¿Mercurio cómo es mercurio? Hg. Lo que es mercurio. Y el otro líquido o el otro caso que me representan, que me piden acá, es que represente la presión que siente un objeto que está en el fondo del tanque cuando no se llena ni de agua ni de mercurio, sino se llena de gasolina. Entonces, para este caso, pues tienen que tener en cuenta la densidad de la gasolina. ¿Listo? Con esta información y con lo que hemos visto del tubo número 2, del tubo en U, realmente el ejercicio más difícil es el ejercicio número 4. Por eso, pues, me tomé como todo el tiempo de las IPAs para explicarlo paso a paso y cómo son hasta los despejes y todo, para que lo pudieran solucionar. En este caso, lo que hice es explicar en cada uno de los literales cómo cuáles son algunos de los parámetros que deben tener en cuenta para que puedan desarrollar el ejercicio. Entonces, en este caso, el objeto con toda la densidad del agua estaría para el punto número A. Para el literal A. En este caso, bueno, es esta. En este caso, donde se tiene que tener en cuenta que solamente se llena el tanque
A la mitad sería el desarrollo del punto del punto B, y estos dos casos los tienen que analizar para el punto C. Ojo, fíjense que acá no me piden valores. Ustedes obviamente encuentran la presión atmosférica de manera numérica en cada situación, es decir, con el mercurio, y después hacen el cálculo numérico con la gasolina, pero tienen que responder a la pregunta, y es cómo cambiaría esa presión en el fondo. Es decir, que ustedes acá tienen una presión con mercurio, tienen una presión con gasolina y tienen una presión con agua. Tienen tres valores. Todos van a ser diferentes uno del otro. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? ¿Y por qué? Es lo que deben estar respondiendo en este punto. Entonces, este punto no solamente tiene una respuesta teórica, numérica, sino también tiene una respuesta analítica. Eso es lo que se les va a mirar en el desarrollo del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Que estén muy bien, estaré muy atenta a los aportes y les deseo muchos éxitos en esta última actividad. Nos estaremos viendo de pronto para un encuentro con lo que sería ya la prueba objetiva, que es la actividad final del curso. Bien, que estén muy bien, una feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche.